Realmente doy gracias a Dios por que nos permite nuevamente vernos. ¿Sí es así, hermanos? ¿Damos gracias a Dios por esto? Gracias a Dios porque permite un nuevo sábado, y en este nuevo sábado, bueno, este día de reposo, pues, ¿qué es lo que hacemos, hermanos? Escudriñar su palabra, por un lado. Por otro lado, ¿qué otras cosas hacemos? ¿Alabarle? Bien. En efecto, mande, hermana, darle gracias, tener acción de gracias hacia Él. Así es. Bien. ¿Hay que apagar el micrófono? Está apagado, hermano. Gracias. ¿Se oye un poco de eco, hermanos? Sí, ¿verdad? Se escucha eco. Es para que las palabras tengan eco, hermanos. Es decir, que regresen. Bien. No, eso fue otra cosa. Bien, vamos a iniciar. Y este sábado, gracias a Dios, también iniciamos, ¿qué cree, hermano? Un mes más, pero no es un mes más, sino que hemos, gracias a Dios, transcurrido 6 meses de este año que Dios nos ha brindado vivir. ¿No lo cree? Se ha terminado el mes de junio, hemos iniciado ayer, gracias a Dios, el mes de julio, y así con esto mismo estamos iniciando nueva temática. Nueva temática que estaremos hablando de evangelización. Más que hablar, vamos a reflexionar de evangelización. La evangelización, ¿a la luz de qué, hermanos? De las Escrituras. A la luz de las Escrituras seguramente hemos tenido y espero que todavía tenemos en mente algunos mensajes que hayamos escuchado en meses anteriores, ¿verdad? Es el segundo mes en este año que vamos a hablar de evangelización o de evangelismo, ¿no? ¿Alguien recuerda cómo culminamos el mes de evangelismo, el anterior mes de evangelismo, hermanos? Con un culto especial. Así es. Exactamente. Mi hermano Loza se adelantó por todos nosotros porque él es el pastor. Dijo, yo, y alzó la mano, no, pero él, ¿qué dijo, hermanos? Tuvo esa iniciativa de serlo. Y esto es lo importante en el tema de evangelización. Cuando se nos pregunta, ¿eres cristiano? Como nos comentaba nuestro hermano Héctor, no hacer creo que me reúno en la iglesia de Dios séptimo día. No, sino sí, soy cristiano y qué bueno que te diste cuenta sin que yo te lo dijera, ¿verdad? Bien, y precisamente de eso se trata la evangelización. Platicaba un poco con nuestros hermanos pastores y decían, bueno, es que ahora solamente le hemos cambiado el nombre, porque en meses anteriores decían, bueno, estamos hablando de misión integral, una parte es evangelismo, ¿no? Ahora solamente leemos evangelización, puesto como un verbo de qué, hermanos, de acción, de actuar, de ir a los hechos. Y bien, voy a introducirles un poco, solo un poco más para ya entrar a materia, acerca de qué estaremos viendo estos meses, hermanos. Bien, a veces los confieso, para mí un poco difícil el plantear un tema particular para cada sábado. ¿Relacionado a qué, hermanos? ¿Por qué? Porque como iglesia tenemos ciertas necesidades, tenemos ciertas necesidades espirituales, pero también a nuestro alrededor están aconteciendo ciertos hechos en nuestro entorno social, en nuestro entorno espiritual, en nuestro entorno económico y en nuestro entorno familiar, ¿no? En donde quizá unos tenemos problemas de índole económico, otros de índole familiar, de matrimonio, pero entonces el dar un tema y plantear un tema lleva más allá de qué, hermanos, de poner un título, sino lleva la tarea de poder a cada uno de nosotros brindar, ¿qué, hermanos? El pan espiritual que necesitamos. Y entonces el primer tema que hemos determinado es los caminos para la evangelización.
Y bien, también déjenme decirles que, bueno, como los pastores, igualmente, bueno, yo no soy pastor ahora, pero me he estado asistiendo a la escuela pastoral y platicando con ellos. Les preguntaba, bueno, ¿y cómo lo hacen ustedes para definir temáticas? Y ellos me decían, bueno, pues es sencillo, a veces lo haces agarras un libro, el más hermoso de todos, que es la Biblia, y dices, pues vamos a hablar de Marcos. Pero en este caso vamos a hablar de ¿qué? De evangelización. No hay un tema por sábado definido, pero lo que sí hay es que nuestra guía siempre va a ser la Escritura. Podemos ponernos a ver algunos otros libros en particular, pero sin embargo la guianza siempre va a ser la Escritura. Y bien, en este mes, según lo que lo que me han recomendado, es un cierto libro que ya por título, y aquí en mis manos, perdón hermanos, La evangelización en la iglesia primitiva, el cual insto a mis hermanos obreros, que también yo se los puedo compartir, y que ellos también puedan trabajarlo sobre esta forma. ¿Cuál es la base, hermanos? ¿La Escritura o el libro que les acabo de mencionar? La Escritura. El libro que les acabo de mencionar solamente será en todo momento una referencia histórica ¿de qué? De los hechos que se vivieron en su momento y nada más. Y por eso lo quiero hacer de esta forma aquí con ustedes y en presencia de mis hermanos obreros que en su momento estarán impartiendo un tema u otro tema, para que esto sea en orden, hermanos, para que después no venga mi hermana Conchita o cualquier otro varón de nuestra iglesia a decirnos que nuestro varón obrero se ha basado en cualquier cosa menos en la palabra de Dios. Y no, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es la palabra de Dios. Y después, pues, podemos abordar algunas temáticas, algunos temas, algunos datos históricos de lo que acontecía en esos momentos. Y bien, vamos a entrar en materia. El primer punto va a ser los caminos de la evangelización. Y si bien es cierto, los caminos de evangelización, ya habíamos visto un tema muy parecido, eran los caminos de Dios, yo mismo lo di. En los caminos para la evangelización, hermanos, en esta referencia nos dan varias cosas. Por ejemplo, a mí me llamó un punto en particular muy interesante. Por ejemplo, hablando de caminos, hoy día nosotros cuando caminamos a nuestro México, ¿qué pagamos, hermanos? Peaje, ¿no? Casetas, si es que queremos ir por la pista, y si no, nos vamos por la libre, pasando 1000 topes y 1000 baches, pero llegaremos. Bueno, en los tiempos de aquellos primer siglo, ¿qué cree? ¿Cuál era el entorno de la evangelización inicial? Pues quien dominaba en ese momento eran los romanos, ¿sí? Eran los romanos. Y en cierta forma ya había caminos, y resulta que los caminos que gracias a Dios y a través de los romanos se fueron haciendo a través del mundo, pues desde aquel mundo, ¿creen, hermanos? Ya se pagaba peaje. Y al mismo tiempo, no sé si hayan escuchado o hemos escuchado, algunos de los obreros seguramente lo han escuchado, el tema de la diáspora, hermanos. ¿Qué es la diáspora? Más que la dispersión del cristianismo a través de que fueron perseguidos, muertos, encarcelados. ¿Y qué se da, hermanos? El fenómeno de, hermanos, la dispersión, la diáspora. Yo quiero hacer esto lo más entendible, sin tanto término teológico como en los libros nos da, más entendible es la diáspora. Y en esos momentos ya había peajes. ¿Cuál es lo importante de eso? Que de alguna forma, así como hoy en nuestro México, en nuestro entorno, tenemos cámaras por todos lados, ¿qué creen, hermanos? Los caminos, aunque tenían peajes, ¿quién pasó por aquí hace 2 horas? No, pues fueron los cristianos. ¿Y a dónde iban? No sabemos, pero por aquí pasó y dejaron su peaje.
¿Quiénes? El hermano, Pablo en su momento, cuando iba hacia Damasco, y así diferentes hermanos, discípulos, pagaron y al mismo tiempo eran rastreados por donde se iba diseminando la gente cristiana y al mismo tiempo el cristianismo. Bien, después de esto vamos a iniciar en materia y les invito a que abran su escritura en Marcos, en el capítulo 6, en el verso 7. Este versículo en particular tendrá pasajes paralelos, referencias o concordancias, como nosotros lo podemos llamar. En una concordancia usted va a encontrar que este mismo relato se está trabajando en Mateo capítulo 10, verso 5 y en Lucas capítulo 9, verso 1. ¿Por qué les reitero esto, hermanos? Porque la misión y lo importante de este tema particular que queremos compartir con ustedes, que son los caminos para la evangelización, es por dónde y cómo se fue diseminando. Y no solamente no es literal solamente, sino también es aplicativo en todos los sentidos. Verso 7 dice así: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. ¿Aquí a quién nos referimos, hermanos? ¿Quién está relatando? Pues Marcos. ¿Qué está relatando? Pues el envío, el inicio de la evangelización. ¿Jesús había ya evangelizado? Sí, hermanos, Él ya estaba enviando a sus discípulos, Él ya había enseñado. Por cierto, déjenme hacer un paréntesis. En los planes que nos ha planteado el distrito, nos ha planteado que en la área de edificación, la cual pues, no tenemos un departamento particular aquí, es que este mes, hermanos, de julio, podamos leer el libro de Marcos, hermanos. Libro de Marcos. ¿Qué les parece? Es un evangelio. ¿Cuántos capítulos tiene? Yo no me lo sé de memoria, pero ahorita les digo. 16. ¿Y a cuántos capítulos nos tocaría por día, hermanos? Pues como de a la mitad, ¿no? Yo creo que si en una perseverancia, como lo que hablábamos hace precisamente 7 días aquí, el perseverar, entonces podemos hacerlo uno diario y terminamos en 15 días naturales, o quizá en 3 semanas, ¿no? Si lo hacemos de lunes a viernes. Así que, bueno, cierro este comentario, diciéndoles, bueno, hermanos, quizá no tenemos un departamento de edificación, pero sí tenemos que, hermanos, voluntad de aprender de Dios. ¿No lo cree? Yo lo creo firmemente en usted. Entonces le invitamos a que lea el libro de Marcos este mes de julio. Quien lo termine, bendecido será por nuestro Señor, porque seguramente que va a aprender o va a recordar muchas cosas del Evangelio de Dios. No se ofrece un regalo, ni tampoco se ofrece algún incentivo. ¿Qué es lo que se nos ofrece al leer la Escritura? Pues una gran bendición de Dios, hermanos. ¿La queremos recibir? Amén, es intangible, pero es enorme, ¿no lo cree? Bien, continuemos. Entonces, en el verso 7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no hubiesen 2 túnicas. Y les dijo, bueno, ahorita entramos al punto, la preparación para enviarlos, y entrando al tema de los caminos. Iban bien preparados estos hombres, ¿verdad, hermanos? Habían hecho, pues llevan doble túnica. ¿Qué significa, hermanos? Cuando uno va de viaje y pretende quedarse más de un día, ¿qué hace? Pues hace su maleta y lleva más de una muda en nuestros días, ¿no? Aquel tiempo lo que se les estaba diciendo a los discípulos es, solamente vete así como estás ahorita, así, con tu pantalón, tu camisa, las mujeres con su vestido, como están vistiendo, y vayan. Es decir, no hagan un gran equipaje.
No necesitamos un gran equipaje para ser enviados a la evangelización. Es una parte, es un gran arista de este camino, los caminos para la evangelización. ¿Cómo nos estamos preparando para ir a evangelizar, hermanos? A veces pensamos todo lo contrario, ¿no? Hoy vamos a salir a evangelizar, por cierto, a las 3:30 los esperamos. Pero ¿cómo nos vamos a preparar? Con doble comida, no vamos a comer doble hoy, ¿no? Vamos a comer bastante para que duremos, ¿no? Y precisamente perdón, es que ando un poquito mal de la garganta. El tema del pan y del dinero es algo que nos preocupa. Hermanos, ¿sí nos preocupa o no? Cuando salimos de aquí a Cuernavaca o de aquí a Pachuca, ¿qué llevamos? Por lo menos decimos hay que llevar para las casetas la gasolina y para la comida. Pues aquí lo estaba diciendo Jesús, era totalmente, ¿qué, hermanos? Contrario y absurdo. No lleves ni para, o sea, no te preocupes por qué vas a ir a comer, o qué vas a ir a beber, o dónde te vas a quedar. Él nos está diciendo que llevemos lo más necesario. Verso 10, y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. En principio, ¿qué principio se aplicaba aquí, hermanos? ¿Había hospitalidad en aquellos lugares? ¿Sí? Contextualicemos hoy, ¿podríamos hacer esto? Quizás sí, muy pocas gentes estamos dispuestas, incluyamos nosotros mismos, a decir, bueno, pues hoy vi esta persona que viene de Pachuca, vino a predicarme el evangelio y no tiene dónde quedarse. Yo le he puesto mi cama, mi recámara para que se quede. No es la costumbre que hoy en México tenemos. Eso es cierto, pero la palabra de Dios nos insta a que ser, hermanos, hospitalarios. Cuanto más con quien lleva aquí, hermanos, una misión de llevar el evangelio. Entonces, ¿qué camino estamos hablando aquí en para la evangelización? Primeramente, ser lo más concretos con lo que vamos a ir a hacer, hermanos. ¿Y qué es el concreto? Ser depositarnos en Dios, dejar a un lado todos nuestros miedos, todos nuestros pesares, todo nuestro sentir de yo voy a necesitar doble ropa porque quizás no llegue hoy, voy a necesitar más alimento porque quizás no llegue mañana. ¿Qué es lo que nos insta aquí en ese camino? Ser lo más, concentrarnos en qué, en lo más necesario, indispensable para llevar la palabra de Dios. No quiere decir que nos abandonemos tampoco, cuidado, con decir, no, pues entonces me voy caminando, no voy a llevar para el alimento de hoy. No, contextualicemos esto muy explícitamente, digamos, bueno, hoy cómo puedo aplicar nada más estos 2 versos. ¿Cómo los podemos aplicar, hermanos? Quitemos nuestros temores por salir a evangelizar. Yo así lo definí. Primer camino, que tenemos, prepararnos para ir, quitemos nuestros temores. ¿De acuerdo? Quitemos nuestros temores, dejemos a un lado todo prejuicio, porque aparte de ello, el Señor nos va alentando con esto. Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella en ella hasta que salgáis en aquel lugar. ¿Alguien nos va a tender la mano? Sí, hermanos. Alguien va a tenderte la mano. Es lo que les decían a los discípulos, nuestro Señor Jesús. Verso 11. Y si en algún lugar no os recibieren ni no os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para los de aquella ciudad.
Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. En donde nos abren la puerta, hermanos, allí debemos de entregar el mensaje, entregar el folleto. Y en donde no nos abren, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, hermanos, no pasa nada si no nos abren. Si nos abren y nos dan unas malas palabras, ¿pasa algo? Tampoco, hermanos. Tampoco. Dios los bendiga, y es más, aquí la misma palabra nos dice, sacudan sus pies. ¿Okay? Entonces, bueno, nosotros no lo vamos a hacer tan literalmente, pero lo que sí se les invita es que imploremos bendición también para esas personas que por ahora tienen sus sentidos cerrados al Evangelio de nuestro Señor. ¿Okay? Continuemos pues. Y saliendo predicaban a los hombres que se arrepintiesen. ¿Qué es lo que nosotros vamos a predicar hoy cuando salgamos? Mañana cuando estemos en nuestro trabajo, nuestros vecinos. ¿Qué es lo que vamos a predicar, hermanos? Si no es acaso el arrepentimiento, si no es acaso la buena nueva de Dios, que Dios nos ama y que tenemos una oportunidad, más bien que Dios le da a la humanidad una oportunidad más, que es su Hijo Jesucristo. ¿No es eso acaso lo que predicaremos? El arrepentimiento, aquí lo dice en palabras bien cortitas, ¿no? Predicaban que se arrepintiesen. ¿Por qué? Tenemos el contexto, y es ahí donde voy a echar un poquito mano de ese libro recomendado. En aquellos tiempos había muchos y diferentes tipos de cultos, entre ellos los griegos. Los griegos que creían en muchas cosas, tenían muchos dioses, eran muy elocuentes. Sin embargo, no era el único culto que ellos tenían a sus dioses, a sus deidades, sino también estaban los persas, sino también estaban los egipcios. Y cada uno de sus cultos tenía peculiaridades muy específicas. Algunos, inclusive, sus cultos incluían iniciación hacia el esoterismo, hacia las cuestiones ocultas, hacia esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que predicaban estos varones? Si no era el arrepentimiento ¿de qué? De la idolatría, el arrepentimiento a consultar a los espíritus. Eso era lo que predicaban estos varones, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a predicar? ¿Qué es lo que nosotros vamos a predicar? Si no es el arrepentimiento, ¿a qué, hermanos? ¿En qué entorno vivimos hoy? ¿Qué cultos hoy día se dan en nuestro entorno social, en los entornos religiosos de la gente que conocemos? Si acaso el culto ¿a qué, hermanos? A la Virgen María. ¿A qué más se le brinda culto hoy, hermanos? ¿Sí están conmigo, hermanos? A la muerte. ¿A qué más? Al evangelio inclusive light. El evangelio en donde solamente se predica pues que te sientas mejor y que te sientas bien, pero continúa tu vida tal cual. Y también en esta bibliografía lo que se dice también es esto, hermanos, que muchos de esos cultos eran precisamente cultos en donde se les instaba a practicar cierta actividad, pero nunca a cambiar su forma y estilo de vida. Y entonces es lo que Jesús viene a proclamar, aparte de que Él vino a dar su vida por nosotros, que ¿qué, hermanos? Que cambiamos su forma errada de vivir, ¿no? Es lo que Jesús vino a decir. Porque Él no vino a desechar la ley, sino a ¿qué, hermanos? A cumplirla, ¿no? Y vemos ahí en Romanos que muy mal interpretadamente se lee y se interpreta por algunos movimientos religiosos que el fin de la ley, ¿quién es, hermanos? Cristo. Y con eso, ¿qué pasa? Ya, la ley quedó atrás y lo dicen Romanos, ¿no? Y sustentan con tanto su doctrina y muchas cosas más, ¿no? Hoy, ¿a qué saldremos nosotros a predicar, hermanos? Si no a esto.
no a pelearnos, a ver, con un testigo, no a pelearnos con un católico, no a pelearnos con el que encontremos en la calle, sino a decirles que, hermanos, que la buena noticia, Jesús puede él escucharla y tomarla, porque es una oportunidad que Dios le da a la humanidad. Y si Él quiere tomarla, pues aquí tendrá que, hermanos, en esta iglesia, ¿qué es lo que pueden encontrar la gente? Primeramente, el descubrimiento de la palabra de Dios. Seguido de qué, hermanos? De que nosotros como comunidad, como lo plasmó en el tema el sábado pasado nuestro hermano Esra Viveros, que seamos, ¿qué, hermanos? Una comunidad de amor, que restaura, que da vida. Pero no por nosotros, sino por qué, hermanos, sino porque damos testimonio de aquel que nos trajo de tinieblas a luz. Por ello, no por nosotros mismos, no porque Belisario Domínguez sea una comunidad especial, escogida y diferente arrogantemente ante los demás, sino totalmente, ¿qué, hermanos? Sino totalmente, ¿sí somos escogidos o no, hermanos? La Biblia lo dice, somos un linaje santo, escogido, pero no arrogante, sino que, hermanos, misericordioso, para, así como Dios con misericordia nos llamó, con misericordia llamemos a los demás. Verso 13, acciones. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y aquí vienen circunstancias quizá un tanto, perdón, no quiero perderme del tema, un tanto que hoy dijéramos, bueno, hoy vamos a echar fuera demonios, hermanos. Aquí la interpretación de esto es textual, hermanos. Así se hacía. Hoy, ¿qué vamos a echar afuera, hermanos? Espíritus. Dice que no quiera que él le da, que Jesús, que, hermanos, les dio esa potestad. Y también Jesús dijo que cosas mayores a las que él había hecho ya haríamos. Tampoco vamos a jugarle al exorcista. ¿Okay? ¿De qué vamos a sanar a la gente, hermanos? Pues de sus heridas. ¿De qué heridas? Pues del maltrato. ¿De qué tipo de maltrato? Pues bueno, precisamente como lo hemos venido trabajando, aquí se dio un trabajo de qué, hermanos, de violencia intrafamiliar. Y también si alguien tiene necesidad de ser escuchado, de ser también acompañado en un dolor, ¿para qué estamos nosotros como iglesia, hermanos? Para ello estamos. No es que nos falte fe para echar afuera demonios, sino que hoy y ahora no estamos en esa circunstancia de decir, vamos como el apóstol Pablo y como los discípulos. Si Dios nos pusiese en medio de un asunto como estos, tan especiales, tan particulares, pues Él también nos va a dar, ¿qué, hermanos? La salida para qué, porque Él sabe hasta dónde nosotros somos capaces, como humanos, como seres espirituales, ¿de qué? De sobrellevar esto. Sin embargo, bueno, regresando al tema que nos atañe y es el centro de todo esto, los caminos para la evangelización. ¿Dónde empezó el evangelio en sí mismo, hermanos? Es la pregunta que yo tenía en mente en la semana. ¿Dónde inicia realmente el evangelio? ¿En un pueblo? ¿Con el pueblo de Dios? ¿Con el pueblo escogido? ¿Con el pueblo de Israel? Si bien es cierto, sí, pero no queda ahí. Bueno, según lo que Dios lo que yo pude escudriñar, que quizá puedo equivocarme,
Pero lo que sí quiero decirles es que la evangelización la podemos ver muy reflejada en su fondo y trasfondo en Filipenses capítulo 2, en Jesús mismo. Ahí inicia la evangelización. Muchas veces pensamos, inclusive como obreros o pastores, y no es que estén mal, sino que así lo hemos entendido en su momento, es que la evangelización empieza quizás en Mateo 28, ¿no? Cuando donde se dice, y los envió, ¿no? Y id a hacer discípulos a todo el mundo. O cuando hizo los grupos de 12 y después 2, y los mandaba de 2 en 2, y después usó un grupo de ¿cuántos? De 70, y los mandó también de 2 en 2. Allí empieza la evangelización. ¿O en dónde empieza la evangelización? Es la pregunta. Vayamos, hermanos, a Filipenses capítulo 2. En el verso 5, y vamos a leer después los otros versos. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso siguiente. El cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando de forma de siervo, hecho según semejante a los hombres. Ahí no empieza la evangelización, hermanos. ¿En dónde empieza como tal la evangelización? Jesús, ¿a qué vino, hermanos? Sino a evangelizarnos a todos nosotros y a rescatarnos. Haya pues en nosotros ese sentir que hubo en Jesús, de estando aquí, ya congregados, ya rescatados, ya bautizados, Dios mediante, ya convertidos, que es otra parte de lo que vamos a ver estos meses, hermanos, este mes, ya convertidos, ese sentir que hubo en Jesús, de no quedarnos como banqueros, y como qué, hermanos, y senadores. Haya pues en nosotros ese sentir. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando como forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿En dónde pues empieza la evangelización? Sino en ese sentir que tuvo Cristo Jesús. Imaginemos por un momento, le invito a que eche a andar su imaginación y veamos a Dios, como dice la Escritura, atender la historia de la humanidad y ver cómo desde Adán, en la caída de Adán, la muerte de el primer varón muerto en la tierra por su propio hermano, cómo se fue deshaciendo la humanidad en su integridad a pedazos, llegando hasta el diluvio. Después del diluvio, ¿qué pasó, hermanos? Vuelve a caer el otro hombre, el hombre Noé, sus hijos. Después, ¿a quién es llamado? Abraham es llamado. ¿Y qué pasó con Abraham? Peleó para ser ¿qué? Bendecido. Él peleó. Y en ese trazar de ver que así como aquel hombre peleó bendición, pero su descendencia, ¿qué pasó con su descendencia una y otra vez? Una y otra vez. Se le dio leyes. ¿Y qué pasó con las leyes? Las siguieron, pero a su interpretación, a la letra, a conforme ¿qué? A conforme ellos les era más cómodo en algunos casos. O en algunos casos quedó ¿qué? Arrumbado allá en el baúl de los no recuerdos, ¿no?
porque ya ni se acordaban de ellos. Y después, ¿qué hicieron? Pues vinieron, ¿qué? Los jueces. Y después, no queremos jueces, queremos reyes. Y se les fue dado reyes. Espero que más o menos hayamos construido en nuestra mente esa cortina, como dice que Dios, que hermanos, ve en esa cortina la historia de nosotros como humanidad. Y en ese, ver cómo la decadencia continuaba. Yo quisiera imaginar ese momento en donde Jesús dice: Padre, yo iré y salvaré a la humanidad. Yo mismo me ofrezco. Haya pues en nosotros aquel sentir que hubo en Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A veces es bien difícil entender la palabra de Dios, pero cuando Dios nos está hablando a nosotros, al corazón, y nuestro espíritu y mente está, ¿en dónde empieza realmente la evangelización? Sino en ese momento donde Jesús se entrega. Porque no se entregó en la cruz, se entregó desde qué, hermanos, desde el momento que dijo: yo no tengo cosa que aferrarme aquí, yo quiero ir y rescatar a la humanidad. Desde ese momento inicia la evangelización. Y entonces, si en ese momento inicia la evangelización, yo quisiera preguntarnos hoy: ¿en qué momento va a iniciar la evangelización en mí? En mí. ¿En qué momento va a iniciar y va a haber ese sentir que hubo en Jesús, que ya estando aquí, yo muy tranquilo y contento, porque ya me ha rescatado el Señor, de quedarme aquí tranquilamente? No hallemos pues cosa que aferrarnos solamente al Evangelio, sino a qué, hermanos, humillémonos, tengamos esa humildad de decir: yo soy hoy salvo por Jesús, y hoy te comparto porque soy salvo por Jesús, y tengo esa humildad de ser siervo tuyo, de ser siervo, llevar el Evangelio y no temer de lo que pueda pasar. Jesús fue muerto de cruz, hermanos. ¿Cómo terminaron sus discípulos? Encarcelados, apedrados, crucificados, rechazados de la humanidad, rechazados de su familia. Sin embargo, Jesús, ¿qué les dijo? Tengan cuidado, no tengan miedo. Cualquiera que dejare el trabajo, la escuela, la familia, las ganancias de este mundo y sus placeres, y así mismo sus pertenencias, ¿no? Como aquel joven que se acercó para decirle: ¿qué más me falta para ganar la vida eterna? ¿Qué le dice Jesús, hermanos? Pues vende todas tus pertenencias y dalas entre los pobres. Hoy nos dice a nosotros: bueno, ¿qué nos falta, hermanos? ¿Qué nos falta para tomar nuestro propio camino para la evangelización? ¿Cuál es tu propio camino para la evangelización? Sino humillarnos como Jesús, tener aquel mismo sentir que tuvo Jesús, y no aferrarnos a solamente decir: soy salvo, sino decir también: tú puedes ser salvo, hermano. A ti que te entrego un pequeño volante, tú también puedes ser salvo, porque yo soy salvo gracias a que Dios me llamó. Y entonces, en algún momento, así como a Jesús, ¿qué pasó con Jesús, hermanos? Según los versos siguientes,
Verso 9. Por lo cual también le exaltó a lo sumo y dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús sea doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda ley confiese que ¿qué? Que Jesucristo es el Señor. Eso se hizo con Jesús para gloria de Dios Padre. Jesús, ¿para qué lo hizo, hermanos? ¿Para que Él fuese gloriado? No, sino para honra y gloria de Dios Padre. Nosotros, ¿qué es lo que nos motiva a evangelización? Sino que las cosas sean hechas para honra y gloria de Dios Padre, y nada más. Si hemos de recibir una recompensa, ¿cuál sería, hermanos? Sino una corona de vida, como lo relata Pablo, incorruptible. Como Jesús mismo decía, hagáis tesoros en donde, hermanos, en los cielos, donde ni los ladrones hurtan y roban. Allí hagamos pues, nuestra propia senda, nuestro propio camino para evangelización. En nuestro contexto, en nuestra propia persona. Y si necesitamos herramientas, tomémoslas. Aquí en la palabra de Dios están, y hay muchas. Verso 2, capítulo 2, verso 1. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Usted siente hoy ánimo, usted siente hoy ese camino que Dios le ha puesto para evangelización. Sintámoslo todo, hermanos. Completemos el gozo del apóstol. El apóstol Pablo, estoy muy seguro que por sus propias, relatado en sus propias cartas, no había más gozo que ver que la gente se convirtiera a Dios, que se arrepintiera y que fuera bautizado. Hoy por hoy, eso no nos completaría también nuestro gozo, hermanos. Que no tuviéramos bautizos de vez en año, o decir una vez al año, sino bautizos cada vez que alguien que se convierte, que una familia vino, escuchó de su palabra de Dios, se convirtió y se bautizó en mayo, en junio, en julio, en cualquier mes que fuese del año. ¿No nos llenaría y completaría de gozo? Bien, pues esas son también grandes bendiciones y motivaciones para que nuestro camino a la evangelización sea nuestro ¿qué, hermanos? Nuestro propio camino, hermanos. Ya no el de ellos en el tiempo pasado del primer siglo, ya no el de mis abuelos o de mis padres, sino mi propio camino. El propio camino que yo construyo y que hago cada vez que, hermanos, que abro mi palabra, es decir, mi escritura, y doy testimonio, o abro mi corazón a alguien y le digo, soy cristiano y quiero compartirte lo que a mí alguien me compartió y ha cambiado mi vida. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve este camino que les propongo? Que la misma palabra de Dios nos propone, ¿no? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesús. Él no se quedó allá. Nosotros, ¿cómo nos vamos a quedar, hermanos? ¿Aquí? ¿Nada más? ¿Con vida de sábado? No, hermanos. Es la invitación. Haya pues en vosotros ese mismo sentir y construyamos nuestro propio camino para la evangelización. Dios nos bendiga y nos guarda. Paz a vosotros.